Bienvenidos al canal, espero que todos estén bien. En esta oportunidad vamos a llevar el tema de complicaciones agudas de diabetes mellitus. Vamos a avanzar dos complicaciones, las más importantes, que son muy frecuentemente atendidas en los servicios de emergencias a nivel mundial. La primera es cetoacidosis diabética y la segunda es el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Vamos a comenzar con la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes mellitus caracterizado por acidosis metabólica, liberación de cuerpos cetónicos que puede conllevar a una cetonemia y una cetonuria. Quiere decir que el paciente puede estar elevado los cuerpos cetónicos en sangre o en orina, o ambas. Y también se caracteriza por una elevación de la glucosa en la sangre, una hiperglucemia mayor de 250 miligramos decilitro hasta 600 miligramos decilitro. En cuanto a la clínica, cuando llega un paciente con esta complicación, podemos ver de que el paciente en su mayoría son jóvenes que están debutando, o sea que no saben que tienen diabetes, están debutando con la complicación directamente de cetoacidosis. ¿En qué pacientes de qué tipo de diabetes se presenta? Más que todo en diabetes mellitus tipo 1. No quiere decir que es absoluto, pero en su mayoría se presenta en estos pacientes. ¿A qué se debe? Por una falta relativa o total de insulina en el paciente. En cuanto a la clínica, vamos a continuar de que el paciente puede presentarse asociado a una infección, mayormente bacteriana. Puede ser por una neumonía, por una pielonefritis, por una infección de vías aéreas superiores o por cualquier otro tipo de infección. Este tipo de infección puede liberar o desencadenar esta complicación en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. También el paciente puede presentar polidipsia, que significa que tiene mucha sed, poliuria, que está orinando mucho, pérdida de peso y también puede presentar polifagia, o sea que está comiendo demasiado. Esas son las 4 P's que se caracterizan en cualquier diabetes, pero aparte el paciente puede tener algún compromiso del sistema nervioso central, puede estar letárgico, puede estar somnoliento. En casos muy graves esto causa edema cerebral y coma, ¿ya? Pero también lo que presenta en cuanto a la acidosis es que el paciente también presenta una respiración acidótica, que la conocemos como respiración de Kussmaul. Otra característica es el aliento afrutado, a frutas. El paciente puede, más específico, de un aliento a manzana, que es bastante característico de cuando el paciente tiene cetonemia, o una elevación de los cuerpos cetónicos en sangre. Aparte de la causa que lo está desencadenando, el paciente puede presentar signos de vasodilatación. El paciente puede estar bastante rojo o eritematoso y también puede estar con la piel caliente. Y si es una infección, pues obviamente va a tener otros signos como fiebre, escalofríos, taquipnea, puede presentar dolor abdominal, puede presentar náuseas, vómitos. O sea, la clínica es variable. La fisiopatología se debe a que va a disminuir la insulina, por ende va a aumentar el glucagón y también se va a acompañar de una liberación de catecolaminas por las glándulas suprarrenales y por estimulación del cortisol. Todo este desequilibrio, este desbalance, va a producir de que se libere más glucosa en la sangre por la destrucción del glucógeno hepático, en lo que se conoce como glucogenólisis. Toda esta liberación de hormonas y en especial de catecolaminas va a producir de que se destruya a los adipocitos. Entonces los adipocitos, al destruirse, van a liberar ácidos grasos al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo vamos a poder identificar estos cuerpos cetónicos por la destrucción, por la lipólisis de
de estos adipocitos. Criterios diagnósticos más importantes que nos van a ayudar para poder comenzar con el tratamiento son la glucemia mayor de 250 miligramos decilitro hasta 600 miligramos decilitro. El paciente está en acidosis metabólica. Enseguida vamos a ver qué laboratorios podemos pedir para identificar la acidosis metabólica. Y debe haber cuerpos cetónicos ya sea en orina o en sangre o en ambas. Los laboratorios que podemos pedir para complementar el diagnóstico son, vamos a pedir primero en el hemograma. Como hemos hablado, esta complicación se puede deber a infecciones, entonces necesitamos buscar un foco infeccioso con todos los estudios que requiera, pero lo que nos interesa por el momento en el hemograma es si tiene leucocitosis. Si está muy elevado, por ejemplo de 15.000 a 20.000, podemos sospechar un foco séptico que está provocando la complicación aguda de diabetes, la cetoacidosis. Debemos buscar cuerpos cetónicos en orina, entonces vamos a pedir un parcial de orina. En el parcial de orina podemos presenciar de que hay cuerpos cetónicos y lo marcan por cruces. Mientras más cruces tenga, es mayor cantidad. También podemos identificar que en la orina haya glucosa. El cuerpo va a tratar de eliminar toda la glucosa que pueda, entonces va a haber un aumento mayor de 180 miligramos decilitro en orina de glucosa. Tenemos que pedir función renal. La creatinina podría estar elevado. También podemos pedir BUN. El BUN puede estar elevado. Aparte, vamos a pedir electrolitos. Debemos saber, mayormente el electrolito que se puede elevar es el potasio. El sodio, el cloro, magnesio, fósforo pueden estar normales o bajos, pero el que más se eleva es el potasio. Debemos pedir una gasometría arterial, realizar una punción a nivel de la arteria radial y mandar al laboratorio para que nos devuelvan un estudio donde podamos identificar si el paciente tiene acidosis. El pH debe estar menos de 7.35, incluso puede estar más bajo, hasta 6.8. Si tenemos ese pH, entonces ya sabemos de que el paciente está en acidosis. Entonces ya tenemos parte del nombre que nos explica casi todo. Cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces tenemos cuerpos cetónicos, tenemos la acidosis y también debemos identificar la elevación de la glucosa. Entonces se puede tomar una glucosa en sangre y puede estar mayor de 250 hasta 600 miligramos decilitro. También, como hemos hablado de que se liberan cuerpos cetónicos, puede haber un aumento en los valores de triglicéridos en sangre, que nos puede reforzar el diagnóstico, y también el paciente puede presentar hipoproteinemia. En cuanto a la conducta que vamos a tomar con un paciente así, nosotros como médicos generales podemos tomar algunas de las conductas, pero el médico especialista, ya sea el médico internista o el intensivista, puede cambiar las conductas, obviamente, y él va a ver cómo va a manejar al paciente. Pero nosotros podemos tomar algunas medidas antes de que llegue el doctor a valorarlo, o si no tenemos a ningún especialista para que nos ayude. Entonces, primero vamos a controlar los signos vitales del paciente, lo vamos a monitorizar. Si es que está con alteraciones, si es que necesita entrar a terapia intensiva, lo vamos a valorar al momento de su llegada. También depende del estado de conciencia. Si nosotros sospechamos algún foco infeccioso, pues vamos a pedir todos los estudios que conllevan para buscar esa patología. Digamos radiografía de tórax, podemos pedir ecografía, si pensamos que es algo de origen abdominal, una ecografía abdominal, tomografías, todo lo que se necesite para encontrar la causa. Si el paciente está muy descompensado, que es muy frecuente que sí esté, vamos a colocar un catéter venoso central.
Si es que no sabemos colocar un catéter venoso central, por lo menos podemos colocar dos vías periféricas en ambas extremidades superiores. Vamos a colocar sonda nasogástrica. Vamos a instalar un tubo endotraqueal si es que el paciente tiene algún signo de insuficiencia respiratoria, o si sospechamos que el paciente puede complicarse aún más, o si el paciente tiene alguna alteración del estado de conciencia que comprometa su estado de alerta, por ejemplo, puede estar letárgico o embotado, entonces al paciente se lo tiene que intubar. Tenemos que corregir el nivel de glucemia y también tenemos que corregir la acidosis. Vamos a colocarle al paciente por las vías periféricas o por el catéter venoso central suero fisiológico al 0.9% con una dosis de 10 a 15 ml por kilogramo hora. O si nos cuesta calcular, también podemos colocar 500 ml a 1000 ml dependiendo del peso del paciente cada hora durante unas 4 horas. Eso es para disminuir la glucosa en sangre y además hidratarlo al paciente. En cuanto a la corrección de la glucosa, se debe corregir con la insulina cristalina. Nosotros vamos a calcular una forma que algunos doctores lo calculan es al 3%, o sea, el nivel de glucosa, digamos, tiene 300 o 400 miligramos de decilitro y lo multiplican por el 3 y por ciento. Entonces nos va a salir más o menos cuántas unidades de insulina se debe introducir. ¿Por qué vía? Vamos a optar por la vía intravenosa. No vamos a colocarlo por la vía subcutánea como usualmente se hace, ya que el paciente en la mayoría de los casos está deshidratado, entonces hasta que se absorba por el tejido subcutáneo va a tardar mucho. Entonces necesitamos una acción rápida y lo que se hace es por una vía intravenosa. Pero cuando el paciente tiene un déficit potásico, o sea que el potasio ha bajado en sus valores, vamos a tomar de referencia de laboratorio, si el potasio está menos de 3.3 miliequivalentes, primero debemos corregir el potasio y luego recién vamos a aplicar la insulina cristalina. Entonces se debe controlar estrictamente los electrolitos del paciente antes de administrar. O si estamos administrando, se debe pedir los laboratorios correspondientes para que el paciente no entre en una hipocalemia. Una vez de que el paciente ya esté estable, recién se puede pensar en aplicar otro tipo de insulina de larga duración. Entonces solamente nosotros vamos a hablar en el tema, el manejo inicial. Ahora hablamos del síndrome hiperglucémico hiperosmolar. En algunos libros le aumentan síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. ¿Okay? A diferencia de la cetoacidosis, este síndrome se produce más en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. La cetoacidosis era más que todo en jóvenes. En este se presenta más que todo en ancianos. El proceso de esta complicación es un poco más insidioso. Se puede presentar en un paciente que tiene algunas secuelas de otras enfermedades, por ejemplo, una enfermedad coronaria, un evento vasculocerebral. Se puede presentar en pacientes desnutridos o deshidratados de larga data, o en pacientes ancianos que están abandonados y no tienen toda la atención que necesitan. En estos pacientes vamos a presentar igual la pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia se puede presentar, pero la confusión mental, el letargo o la alteración del estado mental es mucho más severa que en la cetoacidosis. En estos pacientes, al decir que es hiperosmolar, quiere decir que la glucosa está súper concentrado ya que el paciente está bien deshidratado. Entonces nos imaginamos un vaso de agua que está hasta tope con azúcar. Es de la misma forma con
el paciente con este síndrome. Entonces quiere decir que es un paciente que está concentrado en azúcar o en glucosa. ¿Por qué? Porque está deshidratadísimo. Entonces, esa disminución de líquidos y a la vez de la insulina va a provocar de que el paciente orine más, va a tener una poliuria, que quiere decir que los riñones van a tratar de eliminar ese exceso de glucosa. Entonces aumenta más el daño que ya tenía el paciente. O sea, quiere decir de que aparte de que está deshidratado, va a comenzar a orinar aún más, entonces se deshidrata más. Entonces el paciente va a estar hipovolémico. Ahora vamos a ver los laboratorios que se puede pedir en estos pacientes. La glucosa, nosotros en la emergencia, antes de que salgan los laboratorios, ya le hacemos una glucometría capilar. Entonces se toma la glucosa para medirlo en el glucómetro. Y muchas veces nos aparece la letra HI, o sea, de que está high, muy elevado. No lo cuantifica ya el valor. En estos pacientes ese es el caso. Puede presentar una glucosa de 600 miligramos de decilitro y aún más, puede llegar hasta 1000. Eso ya lo va a valorar en laboratorio. El sodio va a estar 135 a 145 mil equivalentes y el resto de los electrolitos pueden estar normales o alterados. Vamos a pedir la función renal, creatinina y urea, que van a estar también elevados. Para completar el diagnóstico se pide la osmolaridad, entonces va a estar elevado de 330 hasta 380. Puede existir cetonas o no, ¿okay? Puede estar el paciente acidótico o no. No es lo más relevante, lo que más nos importa es la concentración de la glucosa que sea mayor de 600 y el aumento de la osmolaridad. Y la alteración clínica del paciente, o sea, el estado mental del paciente está claramente alterado o deprimido. El tratamiento que se va a seguir, realizar la rehidratación del paciente rápida de 1000 a 3000 ml en un rango de 2 a 3 horas. Eso igual se va a corregir el especialista de acuerdo al peso y de acuerdo a la patología concomitante. No siempre rehidratarlo de golpe, porque a veces podemos provocar alguna complicación como el edema agudo de pulmón. Se debe corregir los electrolitos. El que más va a estar alterado es el sodio. Entonces el sodio puede estar muy elevado y se debe corregirlo. Cuando el paciente está disminuyendo de golpe la glucosa, debemos tener un control estricto de la glucemia. Si está menor de 250, debemos combinarlo, la solución fisiológica, o intercalarlo con dextrosa al 5% para que no provoque un descenso brusco y pueda llegar a casos de hipoglucemia, que es otra complicación aguda que no vamos a hablar esta oportunidad. La corrección de insulina se hace en bolos con dosis de 0.1 a 0.3 unidades kilogramo, o con la corrección que les he dicho al 3%. De esa forma igual el especialista lo va a corregir de acuerdo a los laboratorios y de acuerdo al estado del paciente. La corrección del volumen del paciente debemos controlar, acompañarlo de glucometría capilar para ver de que no baje demasiado de 250. Si está bajando de 250, tanto para la cetoacidosis y para el estado hiperosmolar, debemos aplicar un suero de dextrosa al 5% para que no provoque un descenso brusco de la glucosa. Y también el paciente puede entrar en un coma hipoglucémico. En ambos casos, los pacientes usualmente llegan a terapia intensiva, necesitan un control estricto y multidisciplinario. Bueno, entonces vamos a ver un cuadro donde diferenciamos el síndrome hiperosmolar y la cetoacidosis diabética bajo algunas variables. Primero, vamos a ver de la glucemia. En pacientes con síndrome hiperosmolar está mayor de 600. En la cetoacidosis diabética está mayor de 250. El pH.
En el síndrome hiperosmolar está mayor de 7.3 y en la cetoacidosis diabética lo vamos a clasificar en 3 niveles: leve, moderada y severa. Leve 7.25 a 7.30, moderada 7 a 7.24 y severa menos de 7 de pH. Eso lo vamos a buscar mediante la gasometría arterial. El bicarbonato no hemos hablado en la parte de cetoacidosis diabética, pero igual es importante. Si en el síndrome hiperosmolar está mayor de 15, en la cetoacidosis diabética, en una cetoacidosis diabética leve de 15 a 18, en una moderada de 10 a 14.9 y severa menor de 10. Mientras menos bicarbonato haya, mayor acidosis metabólica. Cetonuria puede existir en el estado hiperosmolar, pero no es de vital importancia para el diagnóstico. En cambio, en la cetoacidosis diabética está positiva en sus 3 fases: leve, moderada y severa. Tiene que existir cetonuria y cetonemia positiva. En cuanto a la osmolaridad, su nombre mismo lo dice, el estado hiperosmolar es lo que debemos buscar. Si la osmolaridad está mayor de 320, nos ayuda en el diagnóstico. En cambio, en la cetoacidosis diabética no es relevante, puede existir, puede variar la cifra de la osmolaridad, pero no es estricta para el diagnóstico. El anión GAP es otro que nos puede ayudar. En el síndrome hiperosmolar es variable y en la cetoacidosis diabética está elevado. En leve 10 y en moderada y severa mayor de 12. Y para completar el diagnóstico, en el estado hiperosmolar vemos de que el estado mental es muy comprometido. Puede estar el paciente en estupor o directamente en coma. Si ese fuera el caso, directamente a terapia intensiva. En la cetoacidosis diabética todavía tenemos variables en el estado mental. En leve, alerta; en moderada, somnoliento; y en severo, estupor o coma. Normalmente vamos a ver de que en la severa es directamente a terapia, y en la moderada podemos valorar el paciente si presenta alguna mejora rápida o no, pero no podemos esperar mucho tiempo. Si es que vemos que el paciente no se está recuperando rápidamente con las medidas que hemos tomado, debemos considerar ingresarlo a terapia intensiva. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido. Si hay algún comentario, crítica, corrección, pónganlo en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.